¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar acerca de una condición que nos debe interesar a todos y es lo que nosotros podemos hacer ante las pérdidas. Hoy vamos a hablar acerca de la tanatología y es que en este momento todos hemos sufrido pérdidas, ya sea la pérdida de un ser querido por COVID-19 o por otro padecimiento, o bien la pérdida del trabajo, incluso la pérdida de la libertad. En fin, varios tipos de pérdidas son los que hemos estado enfrentando a raíz de la pandemia de COVID-19. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de todo lo que podemos hacer para superar estas pérdidas. Es decir, vamos a hablar acerca del papel que juega la tanatología. Y para ello me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a la tanatóloga Jimena González. Querida Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica. Bienvenida, es un honor tenerte aquí. Diane, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Como tú lo mencionas, un tema muy necesario en estos momentos, así que encantada de tener la oportunidad de compartir. Gracias, Diane. Jimena, antes de entrar en la materia acerca de todo lo que nosotros podemos hacer, explícanos, por favor, qué es la tanatología. ¿Qué es? ¿Cómo se define la tanatología? Claro que sí. Bueno, la tanatología es el estudio de la muerte y aborda cualquier tema relacionado con las pérdidas, el sufrimiento, todo lo que implica una muerte digna o bien una vida con sentido, una vida con propósito. Jimena, ahora que estamos viviendo este tipo de pérdidas, como es la pérdida del trabajo o la pérdida de la salud en algunos casos y bueno, en otros mucho más extremos, por supuesto, la pérdida de la vida, lo cual repercute sustancialmente en el estado de ánimo de los seres queridos. ¿Cuáles serían, digamos, los pensamientos que debemos tener ante estas pérdidas? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que todo, Diane, aceptar que estamos experimentando una pérdida. Es muy importante reconocerla, darnos cuenta de que algo significativo acaba de ocurrir en mi vida. Como tú lo mencionas, ya sea la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud también, la pérdida del sentido de vida. Hemos estado experimentando a menudo también la pérdida de las ilusiones. Teníamos un concepto de lo que era nuestra vida, que de pronto todo eso se vino abajo y hemos perdido incluso la confianza en que podemos salir airosos de esta situación. Es un proceso que hemos estado experimentando, yo creo que todos a nivel humanidad. Entonces, reconocerlo es algo muy importante. Reconocer también que es algo que no va a durar toda la vida. Es algo que tiene un proceso, que es un proceso que así como tiene un inicio, bueno, tiene un final. Y todo lo que comienza sabemos que va a terminar. Entonces, aceptar esto, ya cuando vemos que es una situación que nos está sobrepasando, que realmente ya no tenemos ánimos para despertar o que está afectando en nuestro día a día, es muy importante, Diane, pedir ayuda. Ahora bien, dentro de unos instantes vamos a hablar más a fondo acerca de justamente a quién podemos pedir ayuda, dónde debemos pedir ayuda, pero brevemente, antes de ir a la pausa, adelántanos, por favor, ¿cuáles serían estos signos de alarma que hacen que nosotros debamos pedir ayuda? Número uno, que nuestra vida no es como era antes. Nos despertamos, quizá no nos queremos despertar a la misma hora, no queremos seguir haciendo las mismas dinámicas, nuestro apetito es distinto, a la hora de relacionarnos quizá no compartimos como compartíamos antes. El ver que nosotros está ocurriendo un cambio en la manera en la que nos desenvolvemos o en nuestra actitud ante la vida, quizá estamos así en un punto en donde decimos, ¿sabes qué? Ya no encuentro el sentido, yo no sé por qué me estoy despertando hoy. Ese es un punto de alarma muy importante y hay que atenderlo a la brevedad. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con todos estos aspectos de la tanatología que nosotros podemos poner en práctica todos los días para enfrentar nuestras pérdidas. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de tanatología y de todo lo que nosotros podemos hacer para enfrentar mejor las pérdidas.
Jimena González, tanatóloga, nos acompaña hoy para abordar este tema. Jimena, platícanos un poquito. Estábamos hablando acerca de que cuando uno se despierta y ya no le encuentra sentido a la vida, cuando uno ya no tiene las ganas de disfrutar lo que antes disfrutaba, digamos, es una especie de depresión, de síntomas depresivos los que uno está comenzando a tener cuando hay que, pues, recurrir a la tanatología. Así es, Diane, y también es muy importante reconocer que no nos enseñaron a nosotros desde niños a tratar con esas emociones que podrían, a veces le podemos llamar emociones negativas o emociones no nutritivas, como la ira, como la tristeza, como la desesperanza. Son emociones naturales de la vida, sin embargo, al no habernos enseñado a lidiar con ellas, a reconocerlas, pues ahorita de adultos puede llegar a parecer un poco abrumador el que se presenten al mismo tiempo, incluso muchas veces. Entonces, el reconocer estas emociones, abrazar estas emociones, es algo también muy importante porque es la vía a nuestra reinvención. El pasar por un proceso doloroso nos invita también a contactar con nuestra vulnerabilidad. Entonces, realmente es aprender a reconocerlas, abrazarlas y poco a poco ir descubriendo a dónde es que esas emociones nos están invitando a ir. Porque podemos a lo mejor estar experimentando la pérdida de un trabajo y a lo mejor nuestro diálogo mental es un diálogo que no nos está favoreciendo, en lugar de que nos estuviera invitando a que es el momento preciso para encontrar una nueva manera de vivir, una nueva manera de relacionarme con mi entorno, una nueva manera de generar a lo mejor la vida que yo estaba soñando, que yo estaba anhelando, pero por haber estado tanto tiempo en algo conocido, no estoy dándome la oportunidad de hacerlo. Y ahora prácticamente la vida nos está sacudiendo y nos está empujando a descubrir nuevos horizontes, nuevas maneras de relacionarnos con la vida, con lo profesional, con lo social, con lo espiritual. Entonces es importante reconocer también que ahorita estamos recibiendo una invitación a voltear a ver hacia adentro, que pues si salimos airosos de esto va a ser un gran cambio, ¿no?, para nosotros. Ahora, Jimena, es básicamente tratar de aprender a transformar obstáculos en oportunidades, ¿no? Exactamente, a través del reconocimiento de lo que nos está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros sentimos realmente que es una situación que se sale de nuestras manos, sí es momento de pedir ayuda y de buscar un tanatólogo. Sin embargo, ahorita, antes de acudir a eso, es importante reconocer que es un proceso natural por el que estamos pasando, saber a ciencia cierta que es algo que va a terminar y decidir qué es lo que yo quiero hacer con esto. Sí, y ahora bien, Jimena, en cuanto a la tanatología, cuando uno va con un tanatólogo, ¿dónde puede uno encontrar un tanatólogo? Porque seguramente, pues también como en todas las disciplinas, pues habrá personas que están preparadas para atender a este tipo de personas que han sufrido una pérdida y ayudarlas y acompañarlas a salir adelante en este dolor, pero pues también seguramente habrá otros que lo que desafortunadamente hacen es guiar inadecuadamente o no contar con el conocimiento suficiente y apropiado para poder guiar apropiadamente a estas personas. Entonces, si te parece, después de una pausa, Jimena, vamos a hablar acerca de cuál es la preparación de un tanatólogo y dónde podemos encontrar tanatólogos certificados, confiables, a quienes nosotros podamos platicar nuestras pérdidas y que nos ayuden a salir adelante y transformar estos obstáculos emocionales en oportunidades. Desde luego que sí, Diane, gracias. Gracias, vamos a una pausa, continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la tanatología y por supuesto, pues como todas las disciplinas, se debe de contar con una formación académica para ser tanatólogo. Y nosotros, como seres humanos vulnerables que hemos sufrido una pérdida, que además
cuando sufrimos una pérdida somos todavía más vulnerables, pues tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestras experiencias a una persona que tenga la preparación para ayudarnos y llevarnos de la mano para salir adelante. Entonces, Jimena, explícanos por favor, ¿cuál es la formación de un tanatólogo? ¿Qué estudios tiene un tanatólogo y cómo podemos nosotros saber que la persona a la que estamos recurriendo efectivamente es tanatóloga y efectivamente cuenta con los estudios necesarios y la preparación necesaria para ayudarnos a salir de nuestro problema? Bueno, Diana, antes que todo, pues tiene que tener una certificación en tanatología. Ahora, hay muchos tanatólogos que además de ser tanatólogos son psicólogos. En mi caso, yo no soy psicóloga, únicamente soy tanatóloga. Te puedo hablar de mi experiencia y la preparación que tengo yo y qué es lo que siento que es importante que una persona a la que te vas a acercar tenga. Número 1, tiene que tener una calidad humana. Número 2, tiene que ser una persona que trabaja en sí misma, que tenga una práctica de autoconocimiento, porque para poder acompañar a alguien necesitas haber experimentado, necesitas haber pasado tú también por algún tipo de pérdida que te acerque a esa compasión o esa empatía que una persona por la que está pasando, la cual está pasando por una pérdida, puedas sentirte que estás en su mismo nivel, no que estás arriba de ella ni abajo de ella, sino que estás en el mismo lugar que la persona que está pidiendo tu acompañamiento, porque la función del tanatólogo es precisamente esa, llevarte a la aceptación de la vida que te está tocando, reconciliarte con ello y encontrar todos los recursos que te lleven a ti a poder vivir la experiencia lo más consciente posible, lo más presente posible y sobre todo que te lleven a dar un paso más allá de lo que es la pérdida, que te lleve a encontrar el propósito, porque cualquier pérdida que experimentemos, hay detrás un propósito muchísimo más grande que el que podemos ver ante ella. Entonces, es muy importante compartir con una persona. Puedes buscar tanatólogos, en Tijuana están diferentes lugares, en México está la Asociación de Tanatología, las cuales también te ofrecen, por ejemplo, logoterapia, que te enseña el sentido de vida, que van muy de la mano. Y es importante, Diane, a mí me encanta que se esté tocando el tema de la tanatología. ¿Por qué? Porque no todas las personas saben que existe esta herramienta. Es algo muy nuevo. Incluso muchas veces tú dices, soy tanatóloga, y te preguntan, ¿qué es eso? No sabemos que hay personas especialistas en el acompañamiento de una pérdida. Entonces, acudir al tanatólogo que te recomienden o que sea cercano a ti y tú sentirlo. Yo creo que más que alguna certificación o alguna preparación, Diane, este es un momento de sentir a las personas, de poder decir, sabes, aquí me siento contenido, me siento confiado y estoy encontrando que podemos caminar juntos hacia mi sanación. Y esto es fundamental porque verdaderamente, además hay coincidencias tan curiosas en la vida. Una de mis mejores amigas, y probablemente pues antes de conocerte a ti, fue el contacto que yo tuve con la tanatología y donde la empecé a entender y a valorar en su enorme dimensión que tiene. Es cuando una de mis mejores amigas, su hijo le diagnosticaron cáncer, desafortunadamente perdió la vida, ella tenía otra hija. Y ella justo antes de que le diagnosticaran cáncer a su hijo, ella comenzó a entrar en contacto con la tanatología porque otro ser querido suyo, uno de sus padres, también había perdido la salud. Entonces ella ya estaba en contacto con la tanatología y pudo superar esa pérdida tan enorme y tan fuerte que fue ver morir a su hijo. Y esto verdaderamente yo creo que es el dolor más grande de un ser humano. Por supuesto que no es que se quita el dolor, sin embargo, como bien lo mencionas, comienzan a encontrarle sentido a la vida a pesar de vivir con ese dolor que probablemente los va a acompañar toda su existencia. Pero vamos a hacer una pausa para hablar acerca de toda esta parte de qué manera puede una persona con el acompañamiento de la tanatología salir adelante del sufrimiento. Una pausa, volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de la tanatología con una exitosa tanatóloga, Jimena González, quien nos va a platicar ahora de qué manera tiene que ver el acompañamiento, el salir adelante del dolor cuando una persona pierde a un ser querido, cuando está en su lecho de muerte. Dian, algo que mencionábamos ahorita antes del corte, que nos compartías esta historia de tu amiga, es muy amoroso lo que ella hizo, porque muchas veces, como tú lo mencionas, la pérdida de un hijo es la pérdida más dura que puede experimentar una madre, un padre. El hecho de que, porque comentabas también que ella tenía otro hijo, entonces es muy importante atenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos otros seres queridos que ya pasaron por una pérdida, no pueden pasar por dos. Entonces necesitamos recuperar nuestra fuerza, recobrar ese sentido para poder compartirnos con nuestros seres amados. Otra cosa que es muy común al experimentar una pérdida es que a veces, más que extrañar a la persona que se va, extrañamos la versión de nosotros mismos al estar con esa persona. Entonces, podemos recuperar esa versión, la podemos recuperar, podemos volver a encontrar ese sentido a la vida, ese amor tan grande que habita dentro de nosotros y que quizá esa persona era la que más lo provocaba. Sin embargo, podemos recuperar ese sentimiento y dárselo a muchas otras personas. Algo que también me parece importante mencionar es, a la hora de estar en el acompañamiento, cuando un ser querido o alguien que nos toca acompañar en una fase terminal está en su lecho de muerte, es sumamente importante decirle solo cosas amorosas. Todo el agradecimiento que sentimos hacia ellos es una manera de honrar su vida y dar paso a esa transformación que están experimentando, que es un evento, pues también el más importante, así como el nacimiento, pues la muerte también es una etapa la más importante. Entonces, que ese proceso sea lo más amoroso posible. Cuando está una persona en su lecho de muerte, el último sentido que se pierde es el sentido del oído. Si yo me pongo con una persona a llorar, cualquier lamento, para ellos son como truenos en sus oídos. Entonces es sumamente importante, si las personas que nos están viendo les toca la oportunidad de compartir con alguien que está en su lecho de muerte, por favor díganles todo el amor, todo el respeto, todo lo que aprendieron gracias a su vida, porque eso les va a permitir dar paso a, pues de una manera más armoniosa hasta este evento tan importante. Jimena, ya estoy llorando y no estoy en el lecho de muerte de ninguna persona. ¿Cómo puedes lograr hacer eso cuando por dentro tú estás sufriendo porque se está yendo justamente esa persona? ¿De dónde puedes sacar esas fuerzas? Reconociendo, antes que todo reconocerlo, sentir, darte el permiso de sentir, estoy sintiendo el dolor más grande que he experimentado en mi vida. Lo estoy sintiendo literalmente, podemos llegar a sentir que el corazón se desgarra. Apachurra, sí. Es un dolor literal. Entonces, es importante reconocerlo, sentirlo y saber que va a pasar. Lo que estoy sintiendo hoy no va a ser lo mismo que sienta mañana, pasado. Es como una herida, Diana, y tú perfectamente lo sabes. La herida va sanando, con el tiempo va sanando, y conforme mejor la cuidemos, más amor le pongamos, atención le pongamos a esa herida, pues obviamente se va a recuperar más pronto. Ahora, sí es importante saber y reconocer que va a existir una cicatriz, pero ¿qué me va a recordar a mí esa cicatriz? ¿Cuál es el propósito y el sentido que yo le quiero dar a lo que pasé? Eso es fundamental. Jimena, necesitamos otro programa para seguir hablando. ¿Dónde rápidamente, dónde te pueden localizar? Con mi correo electrónico jgjimena@gmail.com.
Jimena, muchísimas gracias y gracias a usted por el favor de su atención y a mis queridos compañeros en el foro por acompañarnos y estar siempre listos y puestos para cualquier contingencia. Gracias, hasta pronto.